Nosotros podemos representar a los elementos generales, ya sean tipo serie o paralelo, por medio de segmentos de recta orientados, tal como se tiene aquí. Un elemento general tipo serie como este puede ser representado por este segmento de recta orientado, mientras que un elemento general tipo paralelo como este puede ser representado por un segmento de recta orientado. Tanto para el elemento general tipo serie como el paralelo y sus segmentos de recta orientados que los representan coinciden en sus extremos con unos puntos conocidos como nodos, siendo que los nodos son las terminales de unión entre uno o más elementos generales. Si los elementos generales se conectan uno a continuación del otro, pueden formar trayectorias cerradas en la red eléctrica, a la cual se le conocerán como mallas. Si todos los elementos generales son representados por segmentos de recta orientados, obtenemos lo que se llama la gráfica de la red. Como yo les había dicho, una malla es aquella trayectoria cerrada una malla es aquella trayectoria cerrada formada por elementos, siendo que al recorrer la malla no se deben cruzar por nodos comunes a 3 o más elementos, es decir, que no hayan cruzamientos. Por ejemplo, aquí yo sí tendría una malla formada por elementos. Hagan de cuenta que en cada una de estas líneas hay un elemento general. Los elementos generales se unen de tal manera que forman una trayectoria cerrada. Si a lo largo del recorrido no hay nodos que incidan a 3 o más elementos, esto es una malla. Si hubieran nodos como este que incide a 1, 2, 3 elementos, esto ya no es una malla. En todo caso, son dos mallas. Si la malla es recorrida en el sentido de las manecillas del reloj, se dice que la hemos recorrido negativamente. Si la malla es recorrida en el sentido contrario a las manecillas del reloj, se dice que la hemos recorrido positivamente. Ahora vamos a analizar nuestra red eléctrica con respecto a los nodos. Se dice que dos nodos son mutuamente accesibles si al seguir una trayectoria formada por elementos podemos salir de uno y llegar al otro. Por ejemplo, aquí tenemos al nodo 1, al nodo 2, al nodo 3, al nodo 4 y 5. Si yo sigo una trayectoria formada por elementos, puedo llegar del 4 al 1, del 2 al 5, del 3 al 4, del 1 al 5. Y entonces todos estos nodos serían mutuamente accesibles entre ellos. Y al igual que los nodos 6, 7 y 8 son mutuamente accesibles entre ellos. Pero los nodos 1, 2 y 3, 4 y 5 no son mutuamente accesibles con los nodos 6, 7 y 8. Es decir, porque no podemos seguir una trayectoria formada por elementos de tal forma que podamos pasar del 2 al 8 o del 2 al 7 o del 3 al 6. ¿Qué pasa en aquellas partes de la red donde todos los nodos son accesibles? Se les llama parte conexa. Y a la parte conexa máxima se le conoce a aquella sección de la red donde todos los nodos son mutuamente accesibles entre ellos, tal como se puede ver aquí. A esa parte conexa máxima se le llama componente. Ustedes comprenderán de mejor manera este concepto de componente en posteriores videotutoriales. Ahora, yo tengo a esta red eléctrica, yo tengo a esta otra red eléctrica. Si a todos los segmentos de recta orientado los represento, si a todos los elementos generales tipo serie o paralelo los represento por medio de segmentos de recta orientados, pasaría de tener la red eléctrica a la gráfica de la red eléctrica. La red eléctrica a la gráfica de la red eléctrica. Por ejemplo, aquí está el elemento número 1, representado por este segmento de recta orientado. Aquí está el elemento general número 2, representado por este segmento de recta orientado. El 3, el 4 y el 5. Una forma en la cual pueden ustedes escribir fácilmente la gráfica de la red es guiándose con los nodos. Este va aquí, este nodo, el de acá, este nodo, el de acá. Y aquí, este nodo, el de acá, este nodo, el de aquí, este nodo, el de aquí, este nodo, el de aquí, este nodo y este nodo, un elemento 1, este nodo y este nodo, une al 2, este nodo y este nodo, une al 3, este nodo y este nodo, el 4, el 4, este nodo y este nodo, el 5, el 5, y así estarían definiendo la gráfica de la red. Ahora vamos a ver números de incidencia. Los números de incidencia pueden ser con respecto a las mallas y a los nodos.
Vamos a primero a definir a los números de incidencia de los elementos con respecto a los nodos. Estos se denotan por estar entre paréntesis o entre corchetes, siendo que el elemento sería la letra K, mientras que el nodo ocuparía la letra N. Es decir, el número de incidencia entre elementos y nodos estaría denotado estaría denotado al poner K subíndice K, N entre paréntesis. Tal y como se muestra aquí, aquí está el número de incidencia, elemento K con respecto al nodo N. ¿Cómo puede ser igual este número de incidencia a 1? O mejor dicho, a más 1. Será igual si cuando nosotros tenemos al elemento K, este se está orientado de tal manera que sale del nodo N, así será positivo. Por el contrario, si tuviéramos al elemento K de tal manera que este está orientado entrando en el elemento N, tendríamos un negativo. ¿Y cómo tendríamos que nuestro número de incidencia de nuestro elemento N, de nuestro elemento K con respecto al nodo N es 0? Si tenemos que ninguno de los nodos en los cuales incide nuestro elemento K pertenece o es el nodo N. Ahora vamos con los números de la incidencia de los elementos con respecto a las mallas, los cuales se denotan al poner una K, M entre paréntesis o entre corchetes, tal como se ve aquí. ¿Y cómo tendríamos un número de incidencia K con respecto a la malla M más 1? Pues bien, si nuestro elemento número K forma parte de la malla M de tal forma que su sentido corresponda con el de la malla, ¿cómo sería negativo? Pues si nuestro elemento K forma parte de la malla M de tal forma que el sentido de la malla es opuesto al sentido del elemento K. ¿Y cómo sería 0? Pues si nuestro elemento K simplemente no forma parte de la malla M. Ahora vamos a hacer unos ejercicios que nos permitirán comprender de mejor manera todo esto. Yo tengo esta gráfica de la red. Para esta gráfica de la red, este es el nodo 1, este es el nodo 2, este es el nodo 3 y este es el nodo 4, que muchas veces el último nodo suele ser llamado el nodo base o de referencia. Ahora, yo he determinado este sentido para mis mallas independientes de la red. Y este sería mi elemento general número 1, este sería mi elemento general número 2, este sería mi elemento general número 3, este sería mi elemento general número 4 y este sería mi elemento general número 5 y número 6. Yo voy a establecer los números de incidencia del elemento K con respecto al nodo N. Y tendría primero 1,1, el elemento número 1 con respecto al nodo 1. Tengo al elemento número 1. ¿Está entrando o saliendo del nodo 1? Está saliendo, entonces sería un positivo. Ahora voy a elemento número 2 con respecto al nodo 1. Elemento número 2. ¿Está saliendo o entrando del nodo 1? Está saliendo, positivo. Ahora va elemento número 3 con respecto al nodo 1. Si se dan cuenta, el elemento número 3 no tiene nodos, no incide en el nodo número 1, por lo tanto es 0. Elemento número 4 con respecto al nodo 1, está saliendo de él, positivo. Elemento número 5, no incide con el nodo 1, 0. Elemento número 6, no incide con el nodo 1, 0. Ahora vamos, elemento número 1 con respecto al nodo 2. Elemento número 1 con respecto al nodo número 2, pues de hecho no incide en él. Incide en 1 y en 3, pero no en 2. Entonces, no, esperen, me estoy confundiendo. No, es que este es el elemento 2, me confundí. Este es el 1 y este es el 2. Este es el elemento 2. Bueno, entonces el elemento 2 está entrando al nodo 2, es un negativo. Elemento 2, ahora 2,2, elemento 2 con respecto al nodo número... Elemento 2... Esperen, aquí tengo que hacer una corrección. En este sería 1,2, elemento número 1 con respecto al nodo 2. En efecto, no incide. Aquí debe ser un 0. Ahora vamos. Elemento número 2 con respecto al nodo 2 está entrando en el negativo. Elemento número 3 con respecto al nodo 2 está entrando el negativo. Elemento número 4 con respecto al no incide. Elemento número 5 con respecto al elemento número 5 con respecto al nodo 2 está saliendo positivo. Elemento número 6 no incide en el nodo 2, por lo tanto es 0. Ahora vamos con elemento número 1 con respecto al nodo 3. Elemento número 1 con respecto al nodo 3 está entrando negativo. Aquí debe ser un menos 1.
Sí, menos 1. Elemento número 1 con respecto al nodo 3 está entrando. Negativo aquí debe ser menos 1. Ahora, elemento número 2 con respecto al nodo 3 no incide. Es un 0. Elemento número 3 con respecto al nodo 3. Elemento número 3 con respecto al nodo 3 está saliendo un positivo. Elemento número 4 con respecto al nodo 3 se dan cuenta que no incide, es un 0. Elemento número 5 con respecto al nodo 3 tampoco está incidiendo en él, es 0. Y elemento número 6 con respecto al nodo 3 está entrando en él, es un menos 1. Ahora vamos a hacerlo con respecto a las mallas. Para la primera sería elemento número 1 con respecto a la malla 1. Elemento número 1, ¿dónde estás? Elemento número 1 con respecto a la malla 1. Elemento número 1 pertenece a la malla 1, sí. ¿Su sentido coincide con el de la malla? Sí. Por eso aquí tenemos un más 1. Ahora vamos, elemento número 2 con respecto a la malla 1. Y vemos, elemento número 2 con respecto a la malla 1, el elemento número 2 ¿pertenece a la malla 1? Sí. ¿Su sentido coincide con el de la malla 1? No. Es negativo. Ahora, elemento número 3 ¿pertenece a la malla 1? Sí. ¿Su sentido coincide con el de la malla? También. Entonces es positivo. Ahora va elemento número 4 con respecto a la malla 1. Entonces, elemento número 4 con respecto a la malla 1. Y yo les diría, el elemento 4 pertenece a la malla número 1, no pertenece a la malla 1, entonces es un 0. Y es así como ustedes los van a ir estableciendo. Las que faltan yo les pido que lo hagan para que practiquen. Ahora vamos con... Más bien hemos terminado esta serie de ejercicios y iremos con otros temas en los próximos videotutoriales. Hasta luego.